la bendición que estamos recibiendo por su gracia y su misericordia. Aleluya. Esta mañana en el mercado me preguntaba un hermano y me decía, a ver, José, hermano, es que ha habido una predicación, ¿se puede salvar uno sin fe? ¿Sabéis a qué nivel la pregunta? Bueno, pues no. Lo que pasa es que hay que explicar las cosas, hay que explicarlas, porque yo le decía al hermano, vamos a ver, sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe no te puedes salvar, pero la fe no te salva, es la gracia, el medio es la fe. Dice la Biblia que los demonios creen, entonces la fe no te salva, es el medio. Dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por qué sois salvos? Dice, por gracia sois salvos, somos salvos por gracia, por medio de la fe. La fe es el medio, hermanos, el vehículo, pero nos salva la gracia. Así que tanto la gracia como la fe, hermanos, entran en el pack de la salvación. Sin gracia ni salvación, pero si no tienes fe, tampoco. Así que damos gracias a Dios, hermanos, que nos ha salvado por su gracia y también ha producido la fe por medio de su palabra. Por el oír viene la fe. Amén. Bueno, pero ese no es el tema que vamos a tocar. Os voy a predicar, hermanos, pues no sé si lo predico como lo tengo que predicar, como lo he predicado en otras iglesias. El otro día estuve en una iglesia, 2 cultos, por la noche prediqué este tema. Y les decía yo a las hermanas y los hermanos, esta noche no dormís. Digo, os voy a salir por la noche en sueños. Porque el mensaje, hermanos, pues es la Biblia la que habla, pero hay cosas muy serias, hermanos. Porque el Evangelio, hermanos, a veces se ha pintado, se ha enseñado desde una perspectiva o desde un punto de vista que hemos presentado, y la culpa es de los predicadores, hemos presentado a un Dios bueno, que lo es, pero hemos presentado a un Dios bueno, con barba blanca, un ancianico, que bueno, que te coge, que no pasa nada, te pone en su rodilla, te da un besico, te acaricia. Bueno, Dios es bueno, es verdad, pero hermanos, es que hemos presentado a Dios de alguna forma, predicando el Evangelio en las calles, incluso en los cultos, hemos estado presentando que Cristo te ama, que Cristo ha muerto por ti, que es verdad, pero no es toda la verdad. Que Cristo ha muerto por ti, que sí. Que Cristo es bueno, que Él ha muerto por ti, que te ha limpiado los pecados, que si vienes a Cristo te salva. Y hemos predicado a un Dios de oferta y parece ser que hemos presentado a Cristo muriendo en la cruz como una víctima y al hombre como soberano. Acéptale a Cristo, que Él te ama, que Él ha muerto por ti. Bueno, y hay gente que no se confronta, que dice, bueno, pues bien, ya iré, mañana voy. Mañana voy, sin prisas, ya iré mañana. Porque no les confrontamos con la verdad del Evangelio, hermanos. La verdad del Evangelio es mucho más serio que eso. Porque hemos puesto, hermanos, a Dios como una víctima pidiendo misericordia desde la cruz y al hombre como un soberano diciendo, bueno, ya le aceptaré, ya iré. Y hermanos, yo viniendo de Madrid un día escuchando, me llamó, fijaros bien que me dio luz para ministrar parte de este mensaje. Estoy escuchando la radio, que me gusta escuchar, porque se aprende mucho de los señores. Radio María, fíjate. Y venía escuchando Radio María y sale un cura, un fiera, hablando del catecismo, de no sé qué, y yo poniendo atención, vengo conduciendo de Madrid, pues, y este cura decía, haciendo una misa, decía mirarle a él, y decía tener misericordia, mirarle con misericordia. Que miremos a Cristo con misericordia, porque está muriendo en la cruz clavado, como un desprecio y despojo humano, ensangrentado y golpeado, dice mirarle con misericordia. Que nosotros miremos a Cristo con misericordia. Pero ¿quién somos nosotros, hermanos? Si nosotros somos los que necesitamos la misericordia de Él, y no al revés, hermanos. Cristo muriendo en la cruz es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, y nosotros somos polvo de la tierra, polvo que necesitamos a un Dios que nos salve, porque por nosotros y por nuestros propios medios es imposible ganar la salvación. Amén. Mirarle con misericordia. Digo, sí, estás arreglado. Mirarle con misericordia. Y os quiero predicar, hermanos, vamos a ver si lo puedo hacer bien para no ser largo y quedaros con ganas. Os voy a predicar de la ira de Dios.
Porque le he enseñado al pastor un tema, llevo unos días preparando un temica y tengo un tema muy bonito de Hebreos. Y os doy mi palabra de honor en la presencia de Dios, estamos que no miento. No sé si me tiré ayer, estaba aproximadamente unas 3 horas por ahí, Soraya, 2 horas y media o 3, unas 3 horas, estudiando, leyendo, mirando, sin tocar un texto de Hebreos, solo con la introducción. Y solo de la introducción tengo 8 folios para ministrar, o sea, en 2 o 3 partes. La introducción de Hebreos, o sea, imaginaros qué riqueza hay en el libro. Pero, le decía yo al pastor, no es el momento de predicarlo el domingo, es un tema un poquito más teológico, más pastoso, para otro día. Os voy a predicar de la ira de Dios, hermanos, y seguramente diga algún retazo que me hayáis escuchado, que son frases mías, pero este mensaje no lo he predicado en el barrio España. La ira de Dios, capítulo 1 y verso 18 del libro de Romanos. Dice así: porque la ira de Dios, que Dios tiene ira, chachos, que Dios tiene ira. Dice, la ira de Dios, alma, si Dios tiene ira, tiene una ira santa. La ira de Dios no es una ira explosiva, no es una ira que de momento explota, no. No es una ira egoísta como nosotros, que nos airamos y nos enfadamos, Nicky, por defender nuestra parcela y nuestras 4 cositas. No. Dios no se aira por eso, Dios no tiene ira por eso, es una ira santa, es la respuesta de un Dios santo en contra del pecado. Y dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas las cosas por medio de lo que fue hecho, dice, de modo que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa. ¿Cuánto nos gusta excusarnos, hermanos? El hombre no tiene excusa. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo, hermanos. Mirad, hay 2 tipos de revelación en Dios. Escuchad bien, que vamos poquito a poquito andando el camino. Mirad, hay 2 tipos de revelación, Javi, para que te la aprendas, si no lo sabes. La revelación general y la revelación especial. La revelación general, hermanos, es que Dios ha manifestado su poder y su existencia por medio de la creación. La Biblia dice, los cielos cuentan tu gloria y el firmamento habla de la obra de tus dedos. Es decir, hermanos, que cada vez que te levantas por la mañana y abres la ventana y ves el sol está glorificando a Dios y hablando de su poder y hablando de su existencia. El aire que respiran, los pájaros que vuelan, las nubes que ves, los árboles, la vegetación, todo lo que ves está hablando de la existencia y del poder de Dios. Por eso el texto dice que lo que de Dios se conoce. Pero pregunto, ¿y lo que no se conoce? Lo que de Dios se conoce, lo que podemos conocer de Dios. Dice, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cuándo lo ha manifestado Dios? Dice, su eterno poder, escuchad bien, por favor, su eterno poder y divinidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, quiere decir, hermanos, que desde la creación del mundo se hace evidente el poder y la existencia de Dios. Y dice Pablo, de modo que no tiene excusa. Escuchadme, no hay excusas. En el día del juicio, hermanos, no va a haber hombre en la tierra que diga, bueno, es que yo no sabía, a mí no me habían hablado, yo no sabía nada de ti. Eso, hermanos, no le va a valer a Dios, son cuentos filipinos. Porque la misma creación va a ser el juez de muchos, diciendo que la creación daba testimonio del poder y de la existencia de Dios. Por eso dice, no tienen excusa. No habrá nadie en el juicio, hermanos, que pueda escapar con excusas. No las hay. Y ahora, hermanos, dice la Biblia que se revela esta ira, se revela desde el cielo. Origen divino y se revela. No dice se va a revelar o se ha revelado ni en tiempo pasado o futuro. Dice se revela constantemente. Constantemente se revela la ira de Dios. Se revela. En presente indica que se está descubriendo. Por lo tanto, hermanos, y dice que se revela ¿contra qué? Contra 2 cosas. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres.
hay dos cosas, impiedad e injusticia. Son dos cosas distintas. ¿La impiedad qué es? Lo contrario de piedad. Impiedad, lo contrario de piedad. Y injusticia, lo contrario de justicia. Por lo tanto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, lo que no es piedad. ¿Sabéis, hermanos, cómo les llamaban a los papas de Roma? Pío X, Pío XII. ¿Sabéis por qué la palabra Pío? Pío, la palabra Pío X, Pío XII, los papas. ¿Sabéis qué es la palabra Pío? ¿Dónde viene Pío? De piedad. Pío quiere decir santo, por eso impío quiere decir pecador. Señor. Es un impío, un pecador, porque es lo contrario de pío, de santo. Pues entonces, hermanos, la ira de Dios se revela, abrir los oídos contra toda impiedad. ¿Y qué es la impiedad? Todo aquello que atenta contra el carácter santo de Dios. Todo que atenta contra el carácter santo de Dios es impiedad, y su ira se revela. Y ahora dice contra la injusticia. Está hablando cara a Dios, con todo que atenta cara a Dios, pero con todo que atenta cara al hermano. Es decir, contra toda injusticia de unos con otros. ¿Por qué? Si tú eres capaz, hermana, atiende bien, hermano, si tú eres capaz de enjuiciar y decir qué injusticias han hecho con este muchacho, qué injusticia se ha hecho con esta casa, qué injusticia, si tú, siendo malo como yo, y débil y pecador como yo, sabemos emitir un juicio y decir qué injusticia, y nos duele. Pero vamos a ver, hermanos, nos duele cuando vemos las injusticias. No nos afecta cuando vemos injusticias y nos enfadamos. Pero, de verdad os lo digo, pensar en esto, por favor, pensar. No te enfadas si no va contigo, que a lo mejor es otra familia, otra casa o matrimonio, que no tiene nada que ver contigo, pero ves que han hecho una injusticia y te enfadas. ¡Ay! Te sienta mal. ¡Qué injusticia! ¡Qué injusto! Porque no puedes considerar eso. Pues imagínatelo tú, siendo un hombre pecador débil, con fracasos y fallos y errores, y eres capaz de airarte por algo que no te pertenece, porque ves una injusticia. ¿Cuánto no más el juez justo de toda la tierra? Gloria a Dios. Pues su ira se revela, pero escuchad bien, que vamos a ir rápido, me voy a saltar varias cosas. Pero Dios manifiesta, está en la introducción, entramos en el tema. Pero la ira de Dios, Adonai, Dios tiene 5 formas de manifestar su ira. En la Biblia encontramos 5 formas de manifestar la ira de Dios. Y agarraros, que vienen curvas. Palabra de Dios, que el que tenga sangre en las venas, que creo que somos todos, a lo mejor esta noche te da que pensar este mensaje, te va a salir en mitad de la noche. Y te vas a poner nervioso. Amén, amén. Te lo garantizo. Porque soy yo que lo predico y me pongo nervioso. Porque la altura, hermanos, no del mensaje de lo que yo predico, sino de la altura de lo que dice la Biblia, esto hay que pensarlo, hermanos. Esto no es un local de 4 gitanos que nos reunimos y hacemos la gitanada, no. Esto es el Evangelio, la iglesia de Jesucristo. Y mirad, hermanos, Dios tiene 5 formas de ira, o sea, 5 maneras o formas de manifestar su ira. La primera forma de manifestar la ira de Dios: ira eterna. Dios tiene ira eterna. ¿Dónde se manifiesta la ira eterna de Dios? En el infierno. Se manifiesta en el infierno. Mirad, Apocalipsis capítulo 20 y versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Ahora, hermanos, Dios no hizo el infierno para el hombre. Dice que el infierno estaba preparado para el diablo y sus ángeles. No lo hizo Dios para el hombre, no. Carlos, Dios nunca hizo el infierno para el hombre. Dios hizo el infierno para el diablo y sus ángeles. Lo que ocurre es que el hombre decide seguir a Satanás voluntariamente y entonces ir camino donde va el diablo, al infierno. Porque el hombre rechaza a Dios. El hombre cierra el puño contra Dios.
El hombre no quiere la santidad de Dios. Al hombre le hablas en contra del pecado y rechina los dientes. Le hablas de la santidad y no quiere. Le hablas de dejar cosas pecaminosas y rechazan a Dios, porque el hombre vive siguiendo las corrientes del mundo, que son las corrientes del diablo. Y ahora, hermanos, dice la Biblia en este mismo texto, dice que en el capítulo 2 también nos habla el apóstol Pablo. Dice que Dios manifestó su ira y que cada uno recibía, escucharme, mirad hermanos, os voy a decir una cosa, que la Biblia es más limpia que yo y que tú. Y si lo dice la Biblia, ¿cómo no te lo voy a decir yo? Somos gitanicos, somos cristianos. Y la Biblia, escuchar bien y abrir los oídos, porque aquí viene una buena. Mirad, hermanos, mirad, iglesia del Señor. Dice el apóstol Pablo que recibieron en su cuerpo la retribución debida a su extravío. Escuchad, una cosa es el castigo. Te lo voy a explicar, Una cosa es el castigo y otra cosa es la retribución. La retribución es para el pecador, el castigo es para los hijos. Y te lo voy a explicar con Biblia. El castigo es para los que son hijos, porque el castigo tiene una meta, que te arrepientas. El trato de Dios contigo no es para hacerte mal, es para hacerte bien, para mejorarte. Y Dios castiga porque dice Hebreos 12 que Dios al hijo que ama, Julio, al hijo que ama, disciplina y azota. Eso es castigo. Julito, eso es castigo. Dios al hijo que ama, disciplina, enseña, corrige, dice, y azota a sus hijos. En cambio, en Romanos 1 y Romanos 2 dice que recibieron en su cuerpo la retribución. No dice castigo, porque el castigo es para los hijos, pero la retribución es para el pecador. ¿Qué es la retribución? La retribución es que te da lo que mereces. Te da lo que mereces. Por ejemplo, yo estuve trabajando este tiempo atrás, antes de entrar a la iglesia de León, pues ya sabéis que estaba trabajando y trabajaba para la Junta de Castilla y León, casi nada en puesto. Pero yo me levantaba a las 7 de la mañana, a las 8 entraba y a las 3 salía. 8 horitas, pero cumplía mi jornada. Llegaba el mes y esperaba mi retribución. Y mi retribución es mi paga. Mi paga porque me lo merezco. Es que he trabajado 8 horas. Y como he trabajado 8 horas y he cumplido el mes, mi paga. Y llegaban y me ingresaban mi paga, que es lo que yo me merezco por mi trabajo. Es mi paga. La retribución es la paga, lo que te mereces. El castigo es para los hijos porque tiene la meta del arrepentimiento, pero la retribución es una paga. ¿Y por qué? Dice, recibiendo en su cuerpo la retribución, la paga debida a su extravío. ¿Por qué? Estoy diciendo que la Biblia es más limpia que yo. Mirad, hermanos, dice la Biblia que en estos tiempos, y en aquellos y en estos, las mujeres, y no os asustéis porque es así, pero mira si la Biblia ya hace 2000 años lo dice. Las mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de naturaleza. Y el hombre, dice la Biblia, cambiaron el uso natural de la mujer para encenderse en sus lascivias. Hombres con hombres, dice la Biblia. Hombres con hombres, dice, cometiendo hechos vergonzosos. Cuidado, agarraros que vienen curvas. Cometiendo hechos vergonzosos, dice, cambiaron el orden natural. El hombre cambió el orden natural de la mujer. Dice, hombres con hombres, encendiéndose en sus lascivias y cometiendo hechos vergonzosos. Dice, asimismo la mujer cambió el uso natural del varón, cometiendo impureza. Y ahora dice, por eso Dios los entregó a la concupiscencia de sus corazones. Y hay 3 entregas judiciales en este capítulo. 3 entregas judiciales. Dios les entregó
a la concupiscencia de sus corazones. Segunda entrega, Dios les entregó a una mente reprobada. Dios les entregó a pasiones vergonzosas. 3 entregas. Leerlo. Las 3 entregas judiciales, no perdáis el hilo, hermanos, que es muy serio, que al final vais a ver qué cosas más importantes hay. 3 entregas judiciales. ¿Por qué? Porque dice que el hombre, no teniendo en cuenta a Dios. El hombre que no tiene en cuenta a Dios se envanece en su razonamiento. Dice, cambian los usos naturales cometiendo hechos vergonzosos. Dice, y recibiendo la retribución debida a su extravío. ¿La habéis entendido? Recibieron la retribución, la paga, debida a su extravío. Se extravían y reciben la paga debida a su extravío. Hermanos, y fijaros bien, dice que Dios les entregó a la concupiscencia de sus corazones. Segunda entrega, Dios les entregó a pasiones vergonzosas y Dios les entregó a una mente reprobada. El pecado en descenso, hermanos, no se cansa. El pecado es una escalera en descenso. Y escuchar bien que esto es muy serio, hermanos. Es un día de domingo serio para meditar y para pensar. Es un mensaje que hay que tomarlo con calma y pensar en lo que estoy diciendo. Mirad y escuchar bien. Dios les entregó a la concupiscencia de sus corazones. Las concupiscencias de los corazones desembocan en pasiones vergonzosas. Y las pasiones vergonzosas desembocan en una mente reprobada, desaprobada, anulada. Y mirad bien ahora, estamos hablando de la ira eterna, que se manifiesta en el infierno. Por eso, la ira de Dios con aquel, dice que fue lanzado en el lago de fuego el diablo y la bestia, y todos aquellos hermanos que lo siguen. Y esa ira se manifiesta en el infierno y es la ira eterna de Dios. Pero mirad, luego hay otro tipo de ira, voy un poco más rápido a ver si me da tiempo de decir las 5. Luego está la ira escatológica. La ira escatológica que corresponde al último y gran día del Señor. Coger la Biblia, verás, os vais a encontrar montones de veces que dice, en el día de la ira, el día del juicio, el día del Señor. Está hablando del juicio. Un día es ira escatológica. Quiere decir que Dios tiene preparado un día para juzgar. Dios tiene un día para juzgar. Esa es ira escatológica. Y mirad, Romanos capítulo 2 y verso 5 dice, pero por la dureza de tu corazón no arrepentido. La dureza de corazón, hermanos, el no arrepentirte, te lo repito otra vez, el no arrepentirte, se lo repito a la cámara y a los que van a ver este mensaje, a los que están detrás, el no arrepentirte crea dureza de corazón. Y no te arrepientes, y Dios tratando contigo, y el mensaje, y la palabra, y el trato, y no te arrepientes, eso crea dureza de corazón. Decía un sabio, comete el mismo pecado 3 veces y llegarás a pensar que es ilícito. Es decir, que no le vas a dar importancia, a los principios sí, pero luego ya, como que te comes un plato de potaje. No pasa nada. Pero eso crea dureza en el corazón, luego es más difícil que te arrepientas. Y tengo que deciros, hermanos, a ver qué le pasa a esto. Mirad, la iglesia no pasa por juicio, es verdad. La iglesia, los salvos. Oye, ¿cuántos se consideran salvos aquí? Bueno, no levantéis la mano que alguno le va a dar lache y no la va a levantar. Porque están ahí entre lerengues. A que hay gente entre lerengues. Venga, a ver, los que sean salvos. No levantéis la mano, que os pongo en un compromiso. Si yo digo, venga, levantad la mano los que os consideréis que sois salvos. El Julito sí, no tiene problema. Pero muchos van a estar ahí y no quiero que pases vergüenza porque sé desde aquí que no te consideras salvo. Y no es una pena que lleves tiempo escuchando los mensajes,
relacionándote con las cosas del Señor, que lleves años conociendo la vida cristiana, que estés salpicado por ella y afectado por ella y que todavía no seas salvo. Qué desgracia, hermanos. Pero la iglesia, los salvos, no pasa por juicio, sino por el tribunal de Cristo. La iglesia será recompensada. Y atención, ¿por qué voy a decir esto? Ya veréis. La iglesia será recompensada con galardones, según la labor y el trabajo de cada uno, según sea su obra. La obra no te salva, pero la obra recibirás un galardón, conforme la obra. No la exterior, porque tú me ves a mí hacer una buena obra, pero a lo mejor lleva un doble fondo. A lo mejor siembro para recoger. Y a lo mejor te digo, pues para que me digas. Y a lo mejor te valoro para que me valores. Y a lo mejor hago alguna cosita para después recibir. Y cuando hago eso, Dios pesa los espíritus y las intenciones del corazón. Esa obra no vale. La obra que vale es la que hacemos por Dios y para Dios. No esperando recibir. Porque si tú haces para después recibir, ¿qué obra es esa? Claro, tú ves la obra que yo hago, me aplaudes. Pero en el corazón hay un doble fondo. Es que después espero. Es que yo sé que necesito un favor tuyo. Y como te voy a pedir, primero te hago yo a ti un favor, que sé que tienes necesidad de esto. Voy, cumplo con ello. Porque mañana voy yo a pedirte una cosa que necesito que tú la tienes. Y primero te hago a ti el favor y mañana voy y te lo pido. Claro, tú me ves que he hecho el favor. ¡Ay, qué bendición! De verdad que el hermano es una maravilla. Claro. Lo que no sabes es que paso mañana, voy yo a ir a... Y ese ya no se puede negar porque le he hecho un favor, hombre. Ya no se puede negar. Esas manipulaciones, hermanos, Dios no las avala, ni las premia. Por eso, hermanos, balanzas justas y pesas justas, dice el Señor. Pero escuchad bien ahora. Dios va a premiar a cada uno con galardones diferentes según sea su obra. Dice 1 Corintios 3:12. Y si sobre este fundamento, el de Cristo y la doctrina de Cristo y los apóstoles, dice: si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata o piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno será probada por el fuego. Mirad, hermanos, aquí el apóstol Pablo menciona dos tipos de material: material perecedero y material imperecedero. Menciona tres materiales imperecederos: plata, oro, piedras preciosas. Y después menciona tres materiales perecederos: heno, madera, hojarasca. Y ahora dice: cualquiera que sembrare, cualquiera que edificare, la obra de cada uno será probada. Porque si edificare oro, piedras preciosas o plata, heno, madera o hojarasca. O sea, que puedes sembrar piedras preciosas, oro o plata. ¿Por qué pone esa comparativa? Porque el fuego no va a quemar ni el oro, ni la plata, ni las piedras preciosas. Pero el heno, la hoja y la madera, el fuego dice que la probará. Y eso se quemará. Y dice: aunque él sea salvo como por fuego, pero la obra se quemará, porque edificaste heno, madera o hojarasca. Pero si has edificado piedras preciosas, oro o plata, ¿por qué? Porque el oro, ¿dónde está el oro? A ver, ¿y la plata? ¿Dónde está? ¿Y las piedras preciosas? ¿Dónde se encuentran? En la tierra, en las entrañas de la tierra, en las minas. ¿Sabéis lo que hay que hacer para recoger un diamante? ¿Sabéis lo que hay que hacer para buscar oro? ¿No habéis visto el programa ese de Buscando Oro? Las fatigas que pasan escarbando para coger 20 gramos de oro, montañas deshechas. Una hora, es que es una obra que cuesta. Una obra que dura, que cuesta, que es molesta, que hay que cavar, que cuesta. Esa es el oro, esa es la plata, esa es el oro, esa es la piedra preciosa, la obra que cuesta, me cuesta, no la haría por nada del mundo, pero por mirarte a ti, por respetarte a ti, por amarte a ti lo hago. Esa obra tiene premio. No hablaba con él por nada en el mundo, pero como te amo y quiero mirarte, tengo que hablarle. Esa es obra. Aleluya. Pero si se quema heno, hojarasca o madera, la obra de cada una se probará. Obras que no valen. ¿Y sabes lo que has hecho con la obra? Perder tiempo, dinero y de todo. Porque esa obra desaparecerá y no tendrá recompensa. Pero mirad, hermanos, a igual que la iglesia recompensada con galardones. ¿Queréis saber algunos galardones? Porque muchos no se ha predicado de galardones. ¿Cuáles son los galardones?
Os voy a decir alguna así de carrera, ¿eh? Mirad, en Apocalipsis dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te haré columna en el templo de mi Dios. Eso es un galardón. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, te daré a comer del maná escondido. Otro galardón. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, te daré una piedrecita blanca y con ella un nombre escrito que nadie conoce sino el que lo recibe. Son galardones. Y luego hay 5 coronas, hermanos. Corona de vida, corona de justicia, corona de gloria. Hay 5 coronas que menciona Pablo, que son galardones para aquellos que trabajan en la obra de Dios. No solo para los pastores, no para los que predican, no para los candidatos y obreros. Hablan cada uno particular, que tú puedes tener obras y recompensas más que cualquier predicador. Que la recompensa no va a estar en la chapa, ni en el nombre, ni en el lugar que ocupas, sino en la fidelidad con la que trabajas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero al igual que hay galardones en el cielo, escuchar bien, unos minutos. Al igual que hay galardones en el cielo, hay diferentes castigos en el infierno. Mirad, no me preguntéis porque no lo sé, porque la Biblia no lo dice y nadie lo va a saber. No lo entiendo cómo, pero hay diferentes grados de castigo. Al igual que en el cielo hay diferentes grados de galardones, en el infierno hay diferentes grados de castigo. ¿Queréis verlo en la Biblia? Mirad, escuchar bien, diferentes grados de castigo. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Besaida, si en Tiro y en Sidón, si hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, tiempo que se habían arrepentido en polvo y en ceniza. Por lo tanto, será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ti, Corazín. Será más tolerable el castigo. ¿Os dais cuenta, hermanos? Será más tolerable el castigo para ti que para ellos. Es más tolerable el castigo, es decir, hay grados de castigo. No sé cómo lo hará el Señor, hermanos, pero al igual que hay grados de galardones, hay grados de castigo. Esto es fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Y ahora, ira de siembra y cosecha. Me dejáis que muy rapidito, de verdad quiero terminar el tema. Es pronto, hombre. Pronto, 10 o 12 minutos. Lo hago. Hay otro tipo de ira. Estamos hablando de ira eterna, ira escatológica, que pertenece al último gran día. Ira de siembra y cosecha. Dios ha dejado la ira reflejada en la siembra y en la cosecha. Mirad. Gálatas 6:7 dice, no erréis. Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y muchos dicen, hermanos, lo que siembras recoges. Párate que te vas a equivocar. Lo que siembras recoges. Humanamente sí. Siembras patatas, recoges patatas. Siembras tomates, recoges tomates. Pero en el espíritu no es así. Lo que siembras recoges, no. Y te lo voy a explicar con este texto. Lo que siembras no recoges. En cambio, fijaros bien, para el mal sí funciona, para el bien no. Para el mal dice la Biblia, el que siembra vientos, recogerá tempestades. Y dice, y el que cava hoyo, caerá en él. Cavas un hoyo para ese, no te preocupes, que aquí es tú. Eso dice mi Biblia. Voy a cavar un hoyo para cuando pase el queño pai que se caiga. Y le cavo con esa intención. Pues el queño pasa y no se cae. Voy yo y caigo en el hoyo que yo he cavado. Para eso sí funciona, pero para el bien no. Lo que siembras recoges, no. ¿Por qué? Mirad. ¿Cómo sembraron los apóstoles? ¿Qué hicieron? Predicar, llevar el evangelio, sanar, poner las manos, levantar iglesias, confirmar pastores. ¿Qué recogieron los apóstoles? ¿Vosotros sabéis cómo murieron? Uno, cortado la cabeza, Pablo. Pedro, crucificado, boca abajo. Tomás murió también prácticamente quemado. Otros fueron aserrados. Otros quemados. Hermanos, y yo digo, ¿pero cómo sembraron estos hombres? Esto no funciona. Si lo que se siembra se recoge, con lo bien que ha sembrado, ¿por qué recogen tanto mal?
Han sembrado bien, pero han recogido mal. Les llamaban de todo. Les pegaban palizas a Pablo por ir a predicar y liberar a una poseída, a una divina, a una poseída. La liberan, le meten un palizón que le dejan medio muerto y lo tienen que sacar fuera de la ciudad. Y le dejaron porque se pensaban que había muerto. Si no, le siguen dando. Le dejaron porque se pensaban, ya está muerto, dejarle, de la que le dieron. Hermanos, por liberar a un poseído. O sea, sembraban bien y el que recogieron mal. Pero os voy a hablar de la cumbre. Jesucristo, el Hijo de Dios, hermanos. ¿Cómo sembró? ¿Cómo sembró? Si un alguacil le pegó una bofetada y le dijo el Señor, hermanos, que con un soplido le podía haber matado y tirado al suelo. Pero en cambio recibe el golpe de un alguacil y Jesucristo dice, ¿por qué me pegas? ¿He hablado mal? ¿He hablado mal? ¿Sí he hablado mal? Dime dónde he hablado mal, dímelo. Pero si he hablado bien, dice, ¿por qué me pegas? Que me pegue un guantazo, a ver cómo respondo. En cambio Jesús dijo, ¿por qué me pegas, hombre? He hablado mal, dímelo a dónde he hablado mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me has pegado? Sanaba a los enfermos, predicaba, daba amor, daba cariño. ¿Y qué recogió, hermanos? Unos clavos, una cruz, una lanza. Entonces no funciona, hermanos. Lo que siembras no recoges. Aquí. Porque ¿cuántas veces has sembrado bien? ¿Qué te ha pasado a ti? Que te ha pasado a ti, porque a mí me ha pasado. Y si me ha pasado a mí, te pasa a ti. ¿Cuántas veces has sembrado bien con una casa, una familia, una hermana, una amiga, un amigo? Que te has preocupado, que has hecho, que de verdad que te has desgastado. Y luego, hermanicos, te ha pegado una patada así, plas, por no decir una palabra. Y dices, te echas mano a la cabeza y dices, vale, lo que yo he hecho por esta mujer, lo que yo he hecho por este hombre, por esta casa, por esta familia, lo que yo he hecho, y mira cómo me pagan, mira cómo me lo devuelven. Pero hijo, si has sembrado muy bien, porque has recogido mal, porque esa siembra aquí no funciona. Estamos pasando de largo el texto que dice, no erréis, Dios no puede ser burlado. Yo sí puedo ser burlado. Yo sí, yo siembro bien y recojo mal, porque a mí me burlas. Pero dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siempre recoge, porque el que paga no soy yo ni eres tú. El que paga es Dios. Por eso lo que siembras vas a recoger, porque el que ve y el que paga es Dios. Por eso tú siembra bien, que aunque aquí recojas mal, dice Dios, no puede ser burlado, esos te burlan, pero a mí no hay quien me burle. Si tú estás sembrando bien, dice, a su tiempo recogerás si no desmayáis. Claro, esto a mí me abrió los ojos, si no desmayáis. ¿Por qué voy a desmayar? Claro, mira Quique, esto una vez a los pastores hablando así, ¿por qué voy a desmayar? Porque sembramos y no recogemos. Y nos cansamos. Tanto llamar y tanto gastar y tanto hacer y pastorear y en una casa y en la otra casa y llamarte y esto y al final no vemos nada y me canso, digo, ¿para qué? ¿Para qué voy a dejar a mis hijos? ¿Para qué voy a dejar a mis nietos? ¿Para qué dejo mis mercadicos y me voy a servirte, Señor, si al final no veo nada? Pero dice el texto, porque a su tiempo recogeremos y no desmayamos. ¿Por qué? Porque al no ver fruto desmayo y dejo de sembrar. Pero te dice Dios, aunque no veas fruto, sigue sembrando, no desmayes. Tú siembra bien aunque no recojas. Tú sigues sembrando porque a su tiempo recogerás. Si no desmayas, no desmayes. Sigue sembrando. Y vamos rapidito, hermanos, para ir finalizando. Me salto Isaías y tal, pero bueno. Y vamos a este, que ya me queda poquito, hermanos. Pero como subo de tarde en tarde, pues ya aprovecho. Hay otra ira. Esto es para el pastor, ¿eh? Que subo de tarde en tarde, chachos. Hay otro tipo de ira y ya me quedan estas dos rápidas y finalizo. Porque os voy a arreglar la tarde, ¿eh? O sea, curro, que os voy a arreglar la tarde. No hagas así, que hace más calor en el infierno, ¿eh? Vale. Claro, aquí mucho calor, pero aguanta. Que en el infierno hace más calor, ¿eh? Así que aquí quietos. No se mueve ni el gato. Que en el infierno hace más calor y luego no puedes decir, un poco agua, dale al aire acondicionado. Que no, que allí no.
Aguanta aquí. Gloria a Dios. Dale, hombre. Aleluya. Hay otro tipo de manifestación de la ira de Dios, que es la ira de cataclismos. Dios utiliza los fenómenos climatológicos para mostrar su ira. ¿Cómo? Acordaros, hermanos, muy rápido. Acordaros de Gomorra, de Sodoma y Gomorra. De Sodoma y Gomorra, acordaros. A ver, ¿qué cayó? ¿Cómo fueron destruidos, hermano Machacón? Sodoma y Gomorra. ¿Y de dónde caía el fuego y azufre? Del cielo. Ira divina. ¿Por qué? Porque los hombres, hermanos, había tal pecado que subió a los ojos de Dios. Mirad, qué chula pecado tenían en Sodoma y en Gomorra, que Dios manda 2 ángeles. Y dicen que les vieron a los 2 ángeles en forma de hombre. Van 2 ángeles y les ven. Y ahora van todos. Y Lot tiene que coger a los 2 ángeles y meterles a casa y cerrar las puertas. Y golpeaban las puertas diciendo: mirad qué chula de pecado tenía Sodoma y Gomorra. Mirad qué chula pecado. A 2 ángeles. Llaman a la puerta y le dicen: ¡oh! Abre la puerta y saca a esos 2 hombres para conocerles. ¿Sabéis lo que estaban diciendo, conocerles? Que no era conocerles: mira, te presento a fulano, este es fulano. No. Conocerles. Relación, intimidad. Abre, que queremos conocerles. Y ahora lo dice: no hagáis este mal. Mirad, tengo unas hijas. Tomar a mis hijas, pero no hagáis este mal. Hermanos, literalmente, decirme lo que queráis, que es que lo dice la Biblia. Querían dormir con los ángeles. Mirad qué chula pecado. Y Lot tiene que decir: ¿tomar a mis hijas? ¡No! ¡Sácales, que queremos conocerles! A 2 ángeles, hermanos. Y la ira de Dios, hermanos, desde el cielo no había nadie justo. Descendió su ira con fuego y azufre y destruyó, hermanos, a Sodoma y a Gomorra. Y otra más, el diluvio universal. Dice que el hombre había llegado a tal pecado, hermanos, y a tal extremo, que su corazón y su pensamiento era de continuo hacer el mal. Y dice que ha llegado a lo sumo, a los ojos de Dios, y Dios manda un diluvio por el pecado del hombre tan grande y tan fuerte. Y Dios manda un diluvio. Eso es ira de cataclismo, donde el Señor utiliza los medios atmosféricos y climatológicos. Y mirad, hermanos, esta es la más dura de todo lo que os he dicho. Esta es la más dura de todo lo que os he dicho. Para mí, la más fuerte de ira es esta que os voy a decir, y es el final. Este es el final, pero la más fuerte, ¿eh? Mirad. Está la ira de abandono, hermanos. Ira de abandono. Esta es muy fuerte. Esto es para que nos tiemblen las piernas. Ira de abandono. ¿Sabéis qué quiere decir? En Romanos dice: Dios les entregó a la concupiscencia de sus corazones. Dios les entregó a pasiones vergonzosas. Dios les entregó a una mente reprobada. ¿Cómo es que les entrega a Dios? ¿Les coge del pecho y les entrega así? No, es una entrega judicial. Les entrega quiere decir que Dios quita el poco freno moral que tienen, porque Dios les está restringiendo. Porque si no hay más pecado en el mundo, si no hay más maldad en el mundo de la que hay bastante, pero si no hay más, hermanos, que el hombre llega a un punto de maldad tan increíble que Dios, por su espíritu, está restringiendo. Por eso dice: vosotros sois la sal de la tierra. Estamos restringiendo de corrupción, hermanos. El Espíritu Santo restringe, por eso no hay más mal del que vemos. Ya vemos bastante, ¿no? Si no fuera por el Espíritu Santo, esto era el infierno ya. Ya era el infierno. Pero ahora dice: Dios les entregó. Es que quita el pequeño freno moral que les queda. Quita la restricción para que desemboquen en su propio pecado. Es decir, hermanos, escuchar ahora muy bien, que esto es el final del mensaje y me interesa mucho. Dice que Dios les entregó. Es ira de abandono. Es cuando Dios quita el freno moral. Yo pongo un ejemplo. ¿Habéis visto los caballos que llevan un bocado? Llevan un bocado y el caballo quiere ir para un lado, Nicky, pero tú coges las riendas y con el bocado le tiras para un lado, le diriges el bocado. El caballo quiere ir para un lado, pero tú le coges, le frenas.
Bueno, pues lo que hace Dios, hermanos, es que el hombre quiere desembocar en su pecado. Y Dios le está restringiendo con ese bocado. Y lo que hace Dios es: tú quieres ir ahí, te estoy restringiendo, te estoy sujetando, pero veo que quieres y quieres y quieres. Llega el momento donde Dios dice: te quito el bocado. ¡Plas! Quita el bocado y ahora el hombre desemboca en su propio deseo de pecado. Es decir, que Dios te deja hacer lo que quieras. Esa es la ira peor que hay, la ira de abandono. Haz lo que quieras. Si Dios te dice haz lo que quieras, estás sentenciado. Porque si Dios te deja como una ira de abandono diciendo: desemboca donde quieres, te estoy tratando, te estoy llevando, te estoy corrigiendo, pero veo que tu pecado, que deseas el pecado, que deseas pecar, te quita el freno moral y desembocas en tu propio pecado. Este es el más duro, hermanos. Quita la restricción. Y ya dice Salmo 81, escuchar que son citas bíblicas para finalizar. Dice Salmo 81, 11: pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí, por tanto los dejé a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Escuchar bien, Dios los entregó. Mirad, hermanos, me salto muchas cosas. Otro texto: juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Apocalipsis 6, 16: y decían a los montes y a las rocas: caer sobre nosotros y escóndenos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Otro texto, Tesalonicenses: ¿quién nos librará de la ira venidera? Otro texto, Salmo 7: Dios está irado contra el impío. Mateo 3:7: Juan el Bautista advertía a sus oyentes que huirían de la ira venidera. Lucas 12:5 dice: temed aquel que después de haber quitado la vida, esto es Dios, tiene poder de echar en el infierno. Salmo 1:39: tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos entiendes mis pensamientos, recorres mi camino y mi descanso, y conoces todos mis caminos, porque no hay palabra en mi lengua que no diga: he aquí, Señor, tú lo sabes todo. Nada se puede ocultar a Dios. Ezequiel 11:5: porque yo sé las cosas que os vienen a la mente, cada una de ellas. Padre Santo, madre mía, si pudiera yo eliminar muchos pensamientos que tengo a veces. Escuchad otra vez el texto: yo sé las cosas que os vienen a la mente, cada una de ellas. Aunque Él sea invisible para nosotros, nosotros no lo somos para Él. Ni la oscuridad de la noche, ni el calabozo de más adentro pueden ocultar al pecador de los ojos de la omnisciencia de Dios. Los árboles del jardín del Edén no pudieron ocultar a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Caín mató a Abel en secreto, pero Dios fue testigo de su crimen. Sara podía reírse y burlarse detrás de la tienda, pero el Señor la escuchó. Acán robó un trozo de oro y lo escondió en tierra, pero Dios lo sacó a la luz. David se esforzó en ocultar su pecado, pero el Dios que todo lo ve envía a su siervo para decirle: David, ese hombre eres tú. Salmo 90: pusiste nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu rostro. Los impíos, hermanos, buscan desterrar a Dios de sus pensamientos, y si fuera posible le desterrarían de su conocimiento, de su licencia. Pero dice Dios por medio del profeta Oseas: no consideran en sus corazones que me acuerdo de todas sus maldades. Me acuerdo de todas sus maldades. Oh, hermanos, Gloria a tu nombre, Señor, ayúdanos. ¿qué freno sería esto para nosotros si meditáramos en ello con más frecuencia? En lugar de actuar imprudentemente, deberíamos decir como Agar le puso un nombre a Dios, dice: el Dios que me ve. El Dios que me ve. Pero el descanso del creyente, hermanos, está en el Salmo 103. Aquí os doy el respiro y os dejo que me da la del pulpo. Estoy empapado. El descanso del creyente, para ti, para mí, si eres un verdadero creyente, está en el Salmo 103, verso 14, que dice: Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Menos mal, hermanos, Él se acuerda de nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. La incapacidad de nuestras expresiones no pondrán en peligro nuestra oración, porque acontecerá, dice la Biblia, que antes que llaméis, yo os responderé, y mientras estéis hablando de mí, oiré. Él preveyó
cada una de tus caídas, cada uno de tus pecados, cada uno de tus retrocesos. Él lo sabía. Sin embargo, Él fijó su mirada en ti y te dice como a Pedro hoy: ¿me amas? Hoy está la oportunidad, te dice Dios. ¿Me amas? Aun con tus retrocesos, tus caídas, tus debilidades, escapa de la ira, te dice Dios. Y te dice Dios en esta tarde por medio de este siervo y su palabra: ¿me amas? Porque si me amas tienes arreglo. Si me amas tienes solución. ¿Me amas? ¿Qué le vas a responder? Dile como Pedro: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que soy débil, frágil, que cometo pecados, que caigo, que soy débil, que no merezco nada, lo sabes. Pero sabes que te amo. Y entonces Él te dirá: pues si me amas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, sírveme, porque el principio del servicio es el amor. Si me amas tienes arreglo. Así que ponte delante de Dios, y si no has hecho declaración de una fe verdadera y genuina, hoy es el tiempo. No salgas de este lugar sin estar a cuentas con Dios. En tu corazón, que no te falta orar, ni mucho menos. En tu propio corazón, ponte a cuentas con Dios. Cierra tus ojos, por favor. Gloria a tu nombre, Señor. Ponte delante del Señor.